Hola muchachos, buenos días, buenas tardes. Ya en la clase número 36 vamos a ver aplicaciones básicas de los logaritmos en la química. Específicamente nos vamos a enfocar a la escala pH porque es uno de las aplicaciones más sencillas. Hay muchas más, hay muchas aplicaciones de los logaritmos y las ecuaciones exponenciales. Como les había comentado, en la cinética química se utilizan bastante, se utilizan para hacer también linearización de algunas curvas, que es mucho más fácil estudiarlas si los tenemos de manera lineal. Bien, pues la escala del pH, como ustedes ya saben, es una escala que va del 0 al 7. Es una escala donde tiene su punto medio en el 7. Y me sirve para ver si una sustancia es ácida o si una sustancia es alcalina o básica. Bien, todas aquellas sustancias que tengan un pH de 0 a 7 van a ser ácidas y todas las que tengan un pH de 7 a 14 van a ser alcalinas, pero las que tengan exactamente 7 van a tener un pH neutro. Bien, hay diferentes formas de determinar si una sustancia es ácida o si es básica utilizando algunos de los indicadores. Hay muchas sustancias que me permiten hacer, que me permiten identificar, a veces en titulaciones, a veces nada más echándole unas gotitas, determinar si una sustancia es ácida o básica. Cada una de estas sustancias se utiliza de manera diferente y en condiciones diferentes, y eso es algo que ustedes irán aprendiendo a lo largo de las asignaturas. También podemos utilizar papel pH, que es bastante utilizado porque es muy económico. Simplemente tomamos una tirita, la sumergimos en esa sustancia y después la vamos a ir comparando con la escala que ya está predeterminada. Adicionalmente tenemos algunas cosas que son naturales, algunas frutas, verduras, flores, etcétera, que nos permiten también utilizarse como indicadores. Tenemos las zarzamoras, por ejemplo, la col morada, eh, el betabel o remolacha, y también tenemos la flor de Jamaica. Todos estos son indicadores. Los pongo a hervir, pues les extraigo el jugo y me sirven como indicadores. Bien, pero ¿de dónde nace que la escala del pH se mide del 0 al 14? Todo empieza con la reacción de disociación del agua. Yo tengo agua en un recipiente, pero el agua en ese recipiente pareciera que no está ocurriendo nada dentro de ese recipiente, pero realmente está ocurriendo mucho. Todas las moléculas están organizadas de tal manera que los oxígenos están orientados siempre hacia los hidrógenos y están formando puentes de hidrógeno. Así se conocen como puentes de hidrógeno. Bien, esos son los puentes de hidrógeno. No son enlaces tal cual químicos, pero son fuerzas que existen debido a que el oxígeno pues tiene una carga parcial negativa y los hidrógenos tienen una carga parcial positiva. Bien, pero llega un punto en el que uno de esos oxígenos y uno de esos hidrógenos se atraen lo suficientemente fuerte como para así formar por ahí un pequeño enlace. Por lo tanto, este oxígeno atrae con suficientes fuerzas a aquel hidrógeno y aquí forman un enlace. Y entonces estos de aquí forman un ion. Se lleva a ese hidrógeno. Por lo tanto, me va a quedar en ese mismo recipiente, me va a quedar las otras moléculas de agua que todavía no se han disociado, pero me va a quedar este ion, y se llama ion porque tiene una carga parcial positiva, y este otro ion que tiene una carga parcial negativa. Bien, y tiene una carga parcial positiva porque nosotros sabemos que el oxígeno tiene una carga de 2 negativos. Entonces, 2 negativos y 3 positivos, pues me van a dar como resultado una sola carga positiva. Igual aquí yo tengo dos cargas negativas y una carga positiva, entonces en total tengo una carga negativa. Bien, y van a estar rodeados de más moléculas de agua. Por lo tanto, están en un medio acuoso. Bien, pero si se dan cuenta, este ion, que se llama hidronio, no es otra cosa más que una molécula de agua con un hidrógeno, que fácilmente este hidrógeno se puede otra vez desprender y pegarse a este hidroxilo para nuevamente formar otra de agua. Es por eso que esta reacción es reversible.
Ocurre de aquí para acá y también de acá para acá. ¿Cuántas veces ocurre? Pues siempre está ocurriendo hasta que las concentraciones de ambas se estabilicen y se alcance el equilibrio. Bien, este ion de hidronio, yo lo puedo simplemente expresar como pues es una molécula de agua que ya está expresado aquí en este medio acuoso con un hidrógeno. Por lo tanto, yo la puedo expresar como simplemente hidrógeno. Entonces, una molécula de agua se va a disociar en hidrógeno y en hidroxilo y al mismo tiempo los hidrógenos y hidroxilos que ya están ahí presentes se van a juntar para formar nuevamente el agua. Y eso va a ocurrir tantas veces hasta que yo alcance un equilibrio. Y ese equilibrio, como nosotros ya habíamos visto, va a tener una constante de equilibrio de concentración llamada Kc. Y para calcular Kc, yo tengo que ver cuánto tengo de productos en concentraciones molares entre cuánto tengo de concentración en los reactivos. Bien, y como todos tienen un coeficiente 1, entonces el exponente de cada una de estas concentraciones también es 1. Ahora bien, si yo paso esto que está dividiendo, perdón, lo paso del otro lado multiplicando, esto me queda que Kc por la concentración de agua va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo. Y a este producto le voy a llamar Kw. Kw entonces va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo. Y Kw no es otra cosa más que, o se llama la constante del producto iónico. Eso es Kw, constante del producto iónico. Bien. Ahora, a 25 grados centígrados, porque recuerden que la temperatura es algo muy importante en las reacciones químicas, a 25 grados centígrados yo puedo saber que la concentración de iones de hidrógeno es igual a 0.0000001 molar. Es una concentración bastante pequeña, pero esto no es otra cosa más que 1 por 10 a la menos 7 molar. Hay métodos químicos para poder determinar esa concentración. Y que en ese mismo recipiente de agua, la concentración de iones hidrógeno que está ahí presente al mismo tiempo es igual a la misma. Y es lógico pensar que tiene la misma concentración, porque pues una sola molécula de agua me da una de hidrógeno y otra de hidroxilo. Bien, y si se dan cuenta son constantes o concentraciones bastante pequeñas. Entonces a 25 grados centígrados la constante Kw va a ser igual a, pues si es igual a la multiplicación de las concentraciones, pues esto es igual a 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7. Y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar. Esa es la concentración la constante W. Y ya no es molar, perdón. Simplemente es adimensional. Recuerden que las constantes son adimensionales. 1 por 10 a la menos 14. Y así es como yo voy a poder medir la escala, las concentraciones de hidrógeno en la KW. Bien, ahora sí, ya entrando a la escala pH. Pues fue Søren Pierre Loritz Sorense, un químico danés, el que propuso que en lugar de utilizar concentraciones molares para el hidrógeno y para el
el hidroxilo, como son números tan pequeños, en lugar de estar utilizando esos números tan pequeños, lo que él propuso es que mejor utilicemos pues logaritmos de esos números. Si yo puedo calcular el logaritmo de cada una de esas concentraciones, o el logaritmo, me va a dar un número mucho más pequeño. Entonces lo que él propone es, bueno, si la concentración de hidrógeno es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, en lugar de medir la concentración de iones hidrógeno como una concentración molar, es mucho más fácil si yo le aplico logaritmo a estos números. Le aplico entonces logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho y un logaritmo base 10. ¿Por qué base 10? Porque aquí yo tengo que la base de este exponente es 10. Entonces el logaritmo base 10 de iones hidrógeno va a ser igual a lo que le hago a un lado, se lo hago al otro, de 1 por 10 a la menos 7 molar. Bien, ok. Pero si se dan cuenta, con este logaritmo, en su momento voy a poder bajar este y me va a quedar aquí como menos 7. Para evitar tener números negativos, lo que hace Soren es decir, bueno, entonces en lugar de poner un logaritmo positivo, voy a poner un logaritmo negativo. ¿Ah? Entonces, menos logaritmo de 10 del ion hidrógeno va a ser igual a menos el logaritmo base 10 de su concentración. 1 por 10 a la menos 7. Bien. Y entonces, lo que él decide hacer es que menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidrógeno va a ser igual a... Aquí voy a separar tantito el signo, nada más para que quede más claro lo de la aplicación de los logaritmos. Entonces esto va a ser igual a... Y aquí yo tengo el logaritmo de un producto. Para aplicar el logaritmo de un producto, yo sé que lo puedo separar como dos logaritmos que están sumando. Logaritmo de 1 más el logaritmo base 10 de 10 a la menos 7. Bien, ahora sí, yo puedo bajar este menos 7 y lo puedo pasar de este lado multiplicando. Entonces esto me va a quedar menos 7 ahí multiplicando. Ahora, si yo aplico las propiedades, yo sé que el logaritmo de 1 siempre va a valer 0 y que el logaritmo base 10 de 10 es 1. Por lo tanto, esto me queda expresado como menos el logaritmo base 10 de la concentración de hidrógeno va a ser igual a menos 0 menos 7. Y 0 menos 7, pues me da menos 7 multiplicado por ese signo negativo que tengo aquí. Esto va a ser igual entonces a 7 positivo. Y lo mismo va a ocurrir del otro lado, con los hidroxilos, perdón. Pues yo sé que la concentración de los hidroxilos es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Le aplico el menos logaritmo, base 10, a esa concentración. Y es exactamente el mismo procedimiento hasta llegar a 7 también. Bien, entonces el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno me da un número 7 y también el del OH me da un 7. Eso significa que me está dando un número que también me da una referencia para saber
la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones hidroxilo. Y a ese menos logaritmo base 10, Sorense le llamó P. Por lo tanto, esto lo voy a conocer como pH. Y de ahí sale el nombre de pH, porque P es un potencial de hidrógeno. Y del otro lado, que esto también es P, entonces a esto le vamos a llamar pOH. Bien. Ok, entonces, para calcular la escala pH, para ver desde dónde hasta dónde va, yo ya sé que la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones OH, siempre al sumarla, pues me tienen que dar el total de que yo tenga ahí. Vamos a borrar nada más para tener un poco más de espacio. Entonces, si yo sé que pH es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidrógeno y que el pOH es igual a menos el logaritmo base 10 de iones hidroxilo. Y si yo nuevamente regreso a mi constante de producto iónico, yo sé que esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, si a partir de aquí yo le aplico logaritmo a estos dos, entonces menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo va a ser igual a menos el logaritmo base 10 de 1 por 10 a la menos 14. Bien, entonces en ambos lados utilizo la propiedad del logaritmo de un producto y esto entonces me va a quedar como, voy a dejar nuevamente los signos negativos afuera. Nada más para que se vea un poco más fácil. Y esto entonces va a ser igual a el logaritmo base 10 de los iones de hidrógeno más el logaritmo base 10 de los iones hidroxilo. Y del otro, lo mismo. Logaritmo base 10 de 1 más el logaritmo base 10 de 10 a la menos 14. Pero ese 10 a la menos 14 yo lo puedo tomar y dejar aquí multiplicando. Entonces esto me queda como menos 14 logaritmo base 10 de 10. ¿Okay? Y ahora sí, puedo simplificar. Esto se hace 0, este se hace 1 y me queda 0 menos 14 es menos 14. Menos 14 por este menos me da 14. Por lo tanto, ya ahora sí, aplicando cada uno de estos, este signo negativo a cada uno de estos logaritmos, me queda que menos el logaritmo de iones hidrógeno menos el logaritmo de iones de hidroxilo es igual a 14. Pero menos logaritmo, yo sé que es P. Por lo tanto, el potencial de hidrógeno más esto que es el potencial de OH va a ser igual a 14. Entonces el pH más el pOH es igual a 14.
Y así es como yo he construido la escala del pH, sabiendo que el 7 es el punto neutro. ¿Ok? Algo muy importante, muchachos, que a veces se nos olvida es que el hecho de que yo me le mida el pH y que el pH sea ácido, no significa que solamente existan iones hidronio en estas sustancias. Significa que hay más sustancias con iones hidronio o con hidrógenos que iones hidroxilo. Siempre, siempre, siempre en las sustancias va a haber iones hidroxilo y iones hidronio. Eso es algo que a veces se nos olvida. Pues bien, nos vemos en un ratito más para resolver algunos ejercicios referente a pHs, muchachos.